Y la Biblia, en su acostumbrado oblicuo y desordenado estilo, sin embargo, lo registra. Publicación de Biblioteca Pléyades. Capítulo 8. Y yo invertiré el mundo. Ahora, si debemos contestar a la pregunta de cómo el mal realmente entró en el mundo, y si es correcto afirmar que lo hizo debido a una interacción alienígena, entonces surge la pregunta apropiada de cómo es que todavía estamos batallando con el problema de la maldad ahora. ¿Por qué no está por todas partes, dado que el conflicto comenzó en tiempos prediluvianos? Seguramente, si el mal ha conquistado, entonces hoy no sería una cuestión de que el bien sea una alternativa a una presencia en el mundo. Si el bien ha triunfado, entonces hoy todos estaríamos viviendo en paz y armonía. La razón por qué hoy todavía estamos tratando de resolver, por qué el bien y el mal todavía operan lado a lado, personal y colectivamente, es porque hubo un variante en los días antiguos que previno la resolución. Esta variable no estaba prevista por ningún lado y causó que el juego final fuese retrasado, literalmente por milenios. La variante tenía que ver con la guerra global mencionada previamente. El uso de las armas de destrucción masiva causó que el planeta Tierra mismo reaccionara violentamente. Está escrito que la ferocidad de la guerra causó la evaporación completa de la humedad misma en la atmósfera. El aire fue literalmente incinerado o irradiado. Ya está esta conflagración, o algún otro acontecimiento relacionado lo que efectuó el límite Roche Limit, y lo que causó una alteración dramática en el magnetismo de la Tierra. Como resultado, la Tierra se desvió de su órbita normal y alteró el movimiento de otros planetas y cuerpos celestes en la vecindad. Las variaciones de curso permitieron que escombros del planeta previamente destruido, Tiamat, reentrar en el campo Roche, en donde cayó a la Tierra, de nuevo, causando destrucción. Mucho de esos desperdicios tóxicos fue agua salada de los, alguna vez, vastos océanos de Tiamat, causando así el segundo diluvio de la prehistoria. Estos cataclismos globales causaron la alteración del eje polar, dando lugar al gran cambio polar, que destruyó casi toda la flora y fauna del planeta. Este acontecimiento está universalmente registrado, y ahora ha sido ya confirmado científicamente. Vea cuando la Tierra casi muere, when the Earth nearly died. Los comandantes de guerra de Atlántida, quienes nunca fueron demasiados, para comenzar, sufrieron grandes pérdidas en la destrucción de su continente, Atlántida. Puede ser conjeturado que fueron menos de 100 de estos seres alienígenas que quedaron, aunque no hay certeza acerca de esto. Ellos también perdieron la mayor parte de su sofisticada tecnología alienígena. Y los hijos de las serpientes, junto con sus regiones adámicas, sufrieron enormes pérdidas también. Podría conjeturarse que solamente quedaron unos 1000 verdaderos hijos de las serpientes en existencia. Esta guerra global y su devastación también significaron que la Tierra ahora tendría un clima diferente, un diferente ecuador y colocación continental. Los grandes continentes de Apalachia, Oceanía, Tyrrhenia, Beringia y Fenoescandia se hundieron debajo de las olas, así como lo hicieron las pequeñas islas como Lachlan, Lyonesse, High Brasil y Avalon, para mencionar unas pocas. El gran océano Mioceno, que ocupó más de lo que es ahora Rusia, ha vaciado totalmente su cuenca. Sus aguas se convirtieron en los mares Mediterráneo, Caspio y Negro. Las aguas del planeta Tiamat, después de verterse en nuestra atmósfera, ayudaron a sumergir los continentes, y eventualmente se convirtieron en los grandes océanos que tenemos hoy. Y así, las grandes civilizaciones prediluvianas, que una vez ocuparon estos continentes, se fueron para siempre. Los pilares del cielo se rompieron, la tierra se sacudió hasta sus cimientos, los cielos se huyeron más abajo hacia el norte, el sol, la luna y las estrellas cambiaron sus movimientos, la tierra se cayó en pedazos, y las aguas se cerraron dentro de su pecho estallado con violencia y se desbordaron en ella. La gran armonía de la naturaleza fue perturbada. Del libro de Larry Bryan Radka, Revelaciones astronómicas. Los indios quiché de Guatemala registraron este evento de la manera siguiente. Las aguas se agitaron por voluntad de Huracán, el corazón del cielo, y vino una gran inundación. Masas de material pegajoso cayeron.
La faz del cielo fue oscurecida y comenzó una pesada y oscura lluvia. Hubo un gran ruido arriba, como si fuera provocado por fuego. Ahora se ve a los hombres correr, empujándose mutuamente, llenos de desesperación. La tierra se quebrantó completamente, y fue movida excesivamente. Libro de Isaías. Puesto que son voluntariamente ignorantes de, el mundo que entonces fue, siendo inundado con agua, pereció. 2 Pedro 3:5. Y he aquí que el Señor vacía la tierra, y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Isaías 24. Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, puesto que el primer cielo y la primera tierra habían perecido, y ya no había mar. Juan 21:22. Los lapeños, Laplander, del norte de Suecia preservan estas cuentas. Sus libros antiguos tienen a Dios diciendo: invertiré al mundo, haré que los ríos fluyan hacia arriba, haré que el mar se junte a sí mismo en una inmensa pared elevada que se lance sobre los malvados hijos de la tierra, y así destruirlos a ellos y a toda vida. Del catastrofista inconformista e investigados, Comins Beaumont, leemos: la inundación, para el mundo es generalmente una vaga y nebulosa tradición. Realmente encubre la visita y la furia más aterradora en las islas británicas y las tierras escandinavas. Pueden ser rastreadas a una extensión más considerable por los efectos de lo que los geólogos llaman la edad de la deriva. No fue solo una mera deriva de hielo. Fue repentino, terriblemente rápido y violento. Tomó varios cientos de años para que regresara cualquier sentido de normalidad. Estos acontecimientos están todavía grabados en la memoria de la raza humana, en nuestro ADN mismo. Varios de los miedos de pesadillas del hombre y sus fobias diarias surgen de tales experiencias fisiológicas en el pasado antiguo. Miedo del relámpago y los truenos, miedo de la oscuridad, del agua, de cavernas y encierros, de soledad, de arañas, insectos y otras criaturas, miedo del océano, del silencio o de gentes extrañas y así sucesivamente, vienen de esto. Las miríadas de presagios y supersticiones, encontrados en cada clima tienen sus raíces en estas experiencias colectivas. Julian Himes, autor de El origen de la conciencia y del colapso de la mente bicameral, afirmó que este período hace miles de años fue un tiempo de extensa psicosis para la emergente raza humana. De Jack Beranger, Past Shock. La llegada de la original raza serpiente fue probablemente hace algunos 50.000 años, pero pudo haber sido también tan recientemente como hace unos 30.000 años. Experimentos genéticos y la hibridización tuvieron lugar algún tiempo después de la construcción de Atlántida, para quien los servicios del hombre neandertal parecen haber sido requeridos. Las guerras de los dioses probablemente comenzaron alrededor de hace unos 13.000 años, con el cambio de polo siguiendo poco después. La Tierra logra una apariencia de normalidad al pasar los siglos. Más tarde comienza el período histórico, más adelante 11.000 años. En la época histórica o postdiluviana, la humanidad parece una extraña mezcla de primitivismo y adelantos. Todas las increíbles invenciones sin ningún aparente estado de antecedente de desarrollo. Después de la guerra, los restantes hijos de las serpientes decidieron que para poder sobrevivir, así como también evitar ataques directos de sus enemigos, ellos se dispersarían en contingentes más pequeños a los rincones de la tierra. Con ellos se irían los restantes miembros de la raza adámica. Así pues, en la historia, escuchamos de la llegada de la civilización a las varias provincias de la tierra. Como han sabido los historiadores y mitologistas, estas diversas culturas y sus creencias tienen curiosas e innegables semejanzas, sobre todo porque los contingentes de las mismas personas y pueblos estaban regando el conocimiento a estos diferentes nativos, la misma gente, similares paradigmas y simbolismos. Conmensurado con esto vienen los ambiguos símbolos de la serpiente y el dragón. Arte prehistórico. Estos símbolos han sido tanto temidos como venerados durante milenios por casi todas las culturas en el globo, y, no obstante, fuera de las mismas tradiciones folclóricas, no hay una teoría creíble para explicar por qué es así.
No hay miríadas de otras cosas dignas de veneración. ¿Por qué es que tan pocos eruditos han tratado con esta anomalía? Otra interesante anomalía de estas culturas es el uso de la letra y el sonido fonético de K, ver también C y Che. Casi todos los nombres de las tribus de los indios nativos norteamericanos tienen el sonido o la letra K, por ejemplo, Oklahoma, Muskogeano. Choctaw, Nakota, Dakota, Cherokee, Mohawk, Yaqui, Comanche, Chickasaw, Seneca, Iroquois. La palabra América tiene el fuerte sonido de la K, así como las palabras celta, Caín, Can, Sham, Can, Cohen, Canán, Concam, Clan, Kiran, Karen y Cristo. Hay muchos nombres personales que también lo tienen. Como los hijos de las serpientes se estaban dispersando, la raza serpiente original comenzó a converger en las regiones ecuatoriales de Mesopotamia y en Asia Menor. Estas eran las áreas que ahora podían apoyar vida durante todo el año. Son estos oscuros quienes se establecieron en lo que se conoce como las civilizaciones sumeria y babilónica, así como todos los imperios de alto perfil a venir. Y es en los cimientos de estas dinastías y culturas de los períodos post-diluvianos o históricos se basan. Los horrendos acontecimientos que están asociados con estas naciones beligerantes que muy aptamente testifican quienes están detrás de ellos. Y puesto que fueron estas hermandades que comenzaron a registrar la historia, ellos comisionaron las cuentas a ser compuestas a su favor, a que fuesen predispuestos hacia sus hechos y agendas. Sus descendientes aristócratas eran los personajes principales de los dramaturgos de la historia. Como resultado de su predisposición, la fecha de su arribo fue artificialmente empujada hacia atrás hasta unos 400.000 años. Este fue un movimiento político para darle a su línea ancestral la supremacía. Las biografías de los dioses y los detalles de eventos pasados fueron también embellecidos y distorsionados, mientras los hechos pertinentes a los sucesos en el jardín de Edén fueron cuidadosamente llevados hasta la absurda forma en que existe hoy en día. Estas historias se dicen que vienen de Asia Menor, pero realmente se refieren a eventos que sucedieron muchos milenios antes de las fechas propuestas. El profesor W. Emery escribe en el Egipto arcaico, Archaic Egypt. Aproximadamente en los años 3400 a.C., un gran cambio tuvo lugar en Egipto y el país pasó rápidamente de un estado de avanzada cultura neolítica a dos bien organizadas monarquías. Al mismo tiempo que aparece la escritura, la arquitectura monumental y las artes y manualidades se desarrollaron a un grado asombroso. Parece haber poco o ninguna base a estos fundamentales desarrollos. El investigador sobre Atlántida, Andrew Collins, proporciona la historia de Amram, padre del dador de las leyes, Moisés, quien tuvo un encuentro personal con tales seres o con sus amos. Publicación de Biblioteca Pléyades. Capítulo 9. Reptiles, sacerdotisas y genes extraños. Los atlantes no olvidaron su odio hacia sus enemigos. Periódicamente, ellos continuaban buscándolos en la esperanza de exigir venganza. Ellos también continuaron con sus experimentos genéticos. Sin embargo, esto debía hacerse de una manera más limitada, porque su hardware técnico había sido en gran parte destruido en las guerras. Ellos también estudiaban el por qué las cosas habían salido tan mal para ellos mismos desde su arribo y sus primeros experimentos. Ellos decidieron que su error principal fue la experimentación sobre el Homo sapiens, también el Homo erectus, Cro-Magnon, etc., puesto que ciertamente fue esto lo que les trajo problemas. Pero los humanos no eran las únicas formas de vida sobre la Tierra. Así, en vez de esto, fue decidido que los experimentos iban a hacerse en el ADN animal. Ellos comenzaron a ver a la fauna, haciendo pruebas genéticas en ciertos animales. Se encontró que el ADN de los reptiles era el más conveniente para sus propósitos. Los amos alienígenas, entonces, cruzaron su propio ADN con aquel de ciertos reptiles, y es de esto que dieron vida a los seres reptiles, dragones, de los libros de cuentos. Y sobre la tierra habrá monstruos, una generación de dragones, de hombres y también de serpientes. Clement, fragmento apocalíptico.
En la leyenda de la creación babilónica, podemos leer: hombres con cuerpos de pájaros de los desiertos, seres humanos con las caras de cuervos, a estos, los dioses crearon, y en la tierra los dioses crearon para ellos una morada. En el medio de la tierra donde crecieron y se volvieron grandes, y se incrementaron en número. Y vi vigilantes en mi visión. 2 hombres estaban peleándose por mí, diciendo, y sosteniendo una gran competencia sobre mí. Yo les pregunté, ¿quiénes sois, que están tan autorizados así sobre mí? Ellos contestaron, nosotros hemos sido autorizados a gobernar sobre toda la humanidad. Me contestaron, ¿a quién de nosotros escoges para que te gobierne? Yo levanté mis ojos y miré. Uno de ellos era terrorífico en su apariencia, como una serpiente, su capote de muchos colores y sin embargo muy oscuro. Y miré de nuevo, y, en su apariencia, su cara como una víbora, y usaba excesivamente y todos sus ojos. Los reptiles, de hecho, servían bien a sus amos. Ellos eran parte alienígena, parte reptil, sin ADN humano para nada. Algunos, como sus creadores, se veían enteramente humanoides. Otros eran distintamente reptoides. Ellos operaban del modo límbico de la conciencia, y poseían la resistencia física y fuerza, sin mencionar la astucia de los humildes reptiles de la Tierra. De estos seres, nosotros heredamos el término maldad a sangre fría. Los reptiles prefirieron vivir debajo del suelo o en oscuras cavernas, sus necesidades que eran vistas por otros mutantes genéticos o incluso por adanes obedientes que todavía permanecían en estado de ignorancia. Ellos periódicamente exigían que se hicieran sacrificios de vidas hacia ellos, y que irían en busca de los enemigos de sus amos. Algunas de estas creaciones genéticas tenían alas, otras eran polimórficas. Así, lo tenemos contenido y recitado en casi todos los mitos en el que el arquetipo del héroe entra en conflicto con una bestia, una gran serpiente o un demonio híbrido. Su combate es el método principal para probar valor. Se volvió costumbre que cuando un prospecto de héroe lograba vencer a uno de los dragones, que llevarían el símbolo de la serpiente en su escudo heráldico o banner, de la misma manera en que los indios nativos coleccionaban y usaban los cueros cabelludos de humanos. El héroe era, entonces, considerado sangriento. Muchos de los rituales más bajos confusos, de los llamados hombres de la clase alta son retrocesos de este concepto. Cuando los morales, hijos de las serpientes, en sus diásporas llegaban a una tribu que les daba la bienvenida, o un lugar adecuado para vivir, instalaban su base allí. Es de estas regiones que encontramos rastros de grandes avances, en medio del primitivismo más tarde. En estas nuevas ubicaciones, los hijos de la serpiente, continuaría también con sus estudios genéticos y trabajo. Ellos habían fijado a las gentes adámicas para que fueran inteligentes y creativos. Ellos también hicieron posible que las Evas se reprodujeran sexualmente. Esto era, sobre todo, para pacificar los impulsos normales de los ahora libres machos adámicos. Es conocido que los miembros de los hijos de la serpiente se aparearían con las Evas, produciendo una progenie excepcional. El eufemismo que ha venido a describir a una fémina, reservada para el cruce con un ser en parte alienígena, era virgen. Los descendientes de estas relaciones eran referidos como ser de nacimiento virginal. Otros términos que implicaban genética son sangre, como en la sangre del cordero; semilla, como en semilla de David; inmaculada, como en la inmaculada concepción. Este último término connote progenie que fue creada genéticamente, más bien que sexualmente. Apropiadamente, era para designar que ellos eran niños especiales, los descendientes de los dioses. Eventualmente, los hijos de las serpientes interactuaron con mujeres humanas de la manera sexual normal. La progenie de estas concepciones eran siempre vistas con temor e incluso miedo. Por ejemplo, en el libro de Enoch leemos del nacimiento del extraño hijo de Lamec. Yo he tenido un extraño hijo. Él no es como un ser humano ordinario, pero se ve como los hijos de los ángeles del cielo, para mí. Su forma es diferente, y él no es parecido a nosotros. A mí no me parece que sea mío, sino de los ángeles. Mirad,
pensé dentro de mi corazón que la concepción era debido a los vigilantes y a los santos, y a los Nefilim, y mi corazón estaba preocupado dentro de mí por este niño. El padre de Lamec, Matusalén, eventualmente consulta al profeta Enoc acerca de su extraño nieto. Este último le contesta al preocupado abuelo: este niño que te ha nacido sobrevivirá en la tierra, y sus hijos serán salvados con él. Cuando toda la humanidad que está en la tierra muera, él será salvo. Y esta posteridad producirá sobre la tierra gigantes, no espirituales, sino carnales. Ahora, por ello, informa a tu hijo, Lamec, que aquel que nació es su hijo de verdad, y él lo llamará Noé, pues él será un sobreviviente. En su obra, llamada Metamorfosis o el asno de oro, leemos acerca del dios Apolo diciendo extrañas palabras respecto al nacimiento de la diosa Psiquis. En algún peñasco, oh rey, colocaste a la doncella. En toda la pompa de mortaja ataviada. No espera al novio nacido de semilla mortal. Pero fiero y salvaje, y de la casta del dragón. Hay, incluso, alguna evidencia de experimentos de clonación en la Biblia. Y el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y le cerró la carne en su lugar. Y con la costilla, la cual el Señor Dios ha tomado del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Y Adán dijo: esta es ahora huesote mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona, woman, porque del varón fue tomada. Génesis 2:21 de la mañana. Desde casi los primeros experimentos genéticos, apenas había seres humanos vivos en la Tierra, porque en la previsita, los engis y neandertales fueron casi aniquilados, aparte de un pequeño contingente que fue mantenido vivo para ejecutar las intensivas tareas y trabajos, tales como la construcción y la minería. Estos seres eran tratados de manera aterradora. Eventualmente, aparte de algunas intrigantes referencias a existencias de la Tierra hueca, estarían solamente los alienígenas puros y parte alienígenas, parte ADN humano en las especies humanoides en la Tierra. Las Evas que fueron receptivas al consejo de los hijos de la serpiente en el jardín se volvieron los primeros en ser despertados y exaltados por sus primos más avanzados. Ellos fueron iniciados en los secretos de la tecnología. La palabra secreto viene de secreción, significando fluidos del cuerpo, particularmente los fluidos menstruales de las féminas. El concepto y fenómeno del Santo Grial viene de los misterios de los cultos a las féminas después de su implantación con instrucción por parte de los hijos de las serpientes. Es de este éxodo a Lemuria que tenemos el gran culto a la mujer, cuando las mujeres eran jefas iniciadoras, oráculos y guardianas de los misterios, que están registrados incluso en los romances de Eran más tarde. El mito celta está lleno de anécdotas acerca de las reinas guerreras que tenían grandes habilidades mágicas. Que esto cambió en tiempos históricos es debido a la supremacía de amos malvados, de nuevo, tomando control de los acontecimientos cívicos y culturales. La progenie híbrida de los amos originales, alienígenas puros, pudo, eventualmente reproducir tanto sexualmente como genéticamente. Muchas dinastías y sus tiranas líneas reales y líderes deben su existencia a esto, como lo revela un estudio sobre su simbolismo, hechos e historia. Este es el origen de los linajes reales y santos, como los merovingios, Habsburg, hanoverianos y Guelfs, Windsor. El ubicuo caminar en la larga carpeta roja o pararse en el cuadrado rojo y cortando la cinta roja son mantenidos como referencias crípticas a este linaje. Las serpientes tenían una gran fuerza física y estatura, y podían vivir muchos cientos de años. Las gentes grandes y altas, los hijos de los Anakins, a quienes de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá ante los hijos de Anak? Deuteronomio 9:2. Los historiadores árabes hablaron de los extraños aditos. Fueron representados como hombres de estatura gigantesca, su fuerza era equivalente a su tamaño, y ellos fácilmente movían grandes bloques de piedra. Lenormand y Chevalier, Antigua Historia del Este, volumen 2. En julio de 1877,
4 prospectores se movieron a lo largo de las colinas del Valle de Primavera, Spring Valley, cerca de Eureka, Nevada. Usando sus picos, los prospectores pronto sacaron huesos de piernas y pies humanos que habían sido encasillados en cuarzo sólido, de la rodilla al talón. El hueso era de 39 pulgadas de largo. Charles Berlitz, Mundo extraño y lo bizarro. Un esqueleto humano de 17 pies de alto fue descubierto en Gargayan, en las Filipinas. Cuando uno de esos curiosos seres finalmente murió, los sobrevivientes erigirían un gran monumento en su honor. Nosotros conocemos estas estructuras como templos cíclopes, y se encuentran en lugares de antiguas civilizaciones. Estos edificios no son tumbas, sino cenotaphs. Son biografías, en piedra. Sus asombrosas propiedades armónicas y geométricas fueron codificadas en estas, como medio de conmemoración de la vida y actos del gran ser en cuyo honor fue erigido el edificio. La muerte de uno de los alienígenas originales negativos fue atendida por rituales similares. Los lugares en la Tierra en donde uno de estos alienígenas originales yacía se convirtió en una zona que más tarde experimentó grandes levantamientos y conflictos, como Irlanda del Norte y Palestina, por ejemplo. Los científicos y biólogos en el servicio y paga de los ancianos de Atlántida han estado continuamente profanando estos templos sagrados. Muchos han pagado con sus vidas, ya que hay poderosos hechizos apotropaicos funcionando alrededor de las estructuras. Pero el objetivo es extraer muestras de ADN de las momias para utilizarla en sus infames experimentos necrománticos. Las serpientes poseen gran conocimiento de geomancia y construyeron sus sitios y ciudades con precisión. Las líneas de Nazca en Perú y los zodíacos de Glastonbury y Kingston son evidencia de este conocimiento. Las fraternidades secretas han preservado estos secretos geométricos durante muchos siglos. Más tarde, al ganar de nuevo el poder los hechiceros atlantes, tuvieron éxito infiltrando una cultura establecida por sus vástagos humanos. Ellos instigarían a la atrocidad del sacrificio humano. Apareciendo y presentándose a sí mismos como los dioses de los padres, ellos seducirían y luego ritualmente matarían a incontables miles. Las desafortunadas víctimas no se resistían, ya que estaban bajo la impresión que los dioses estaban molestos con ellos por alguna desobediencia. Puede haber sido alguna forma de control mental, probablemente incorporando narcóticos soporíferos, lo que utilizaban para este fin. Por todo el mundo leemos del escenario de una civilización una vez exaltada repentinamente descendiendo al libertinaje y sed de sangre, mientras que raramente oímos o leemos de que lo contrario tuvo lugar. Según lo mencionado arriba, el fenómeno del mal llegó al mundo y hacia la conciencia de la humanidad por medio de manipulación genética. Desde ese momento, cada ser humano tiene que tratar con una dicotomía interna. Debe decidir cuál proclividad escoger, el humana o la alienígena. Esta es la opción que todavía estamos haciendo. El bien se siente perturbado por la negatividad en sus naturalezas, y se esfuerzan en contenerlo. El mal se siente tan perturbado por su conciencia y busca suprimirla en una variedad de maneras. Y lo que pasa dentro del individuo se manifiesta colectivamente. La dualidad interna tiene su concomitante ambiental. Los imperios post-diluvianos, naciones y estados son diseñados por el patrón Atlante. Todos los fenómenos repugnantes que plagan la vida terrenal en la actualidad tienen sus orígenes en estos tiempos. Después del segundo diluvio, inversión de los polos, los papeles de los géneros cambiaron. Las inclinaciones o tendencias del varón se volvieron exaltadas, y las mujeres sufrieron lentamente el retiro de su estatus y de su poder. La agresión, la violencia y la conquista se volvieron dominantes. Comer carne, jamás escuchado en las épocas prediluvianas, era necesario durante los tiempos de tribulación, y fue más tarde mantenido. Divisiones de clases fueron establecidas, esclavitud fue, de nuevo, promovida, sacrificio de sangre obligatorio, carnalidad fue consentida, y la subyugación de la naturaleza fue exaltada hacia una verdadera religión. Viniendo de esos tiempos, conmensuradas con la vida municipal artificial, estaban las inmensas estrategias de control mental que están todavía en evidencia. El libro de Urantia y otros proporcionan un comentario de la vida de la humanidad en la época post-diluviana.
Herencia adquirida, ciudades e industrias, domesticación de animales, organización práctica familiar, el hombre como la cabeza, separatismo racial y cultural, fuerte cabeza ejecutiva, fuerza militar, conquista y territorialismo, y esclavización de extranjeros. Libro de Urantia. Los estados son como los hombres, ellos crecen hacia afuera de los caracteres humanos. Quizás nosotros nunca entenderemos por completo el misterio de esa mutación original desde un estado igualitario a un estado de sociedad. Ciertamente ninguna explicación promedio o estándar es adecuada. De David Watson, La patología de la civilización. En individuos, la locura es rara, pero en grupos, partidos, naciones y épocas es la regla. Atlántida, visita alienígena y manipulación genética 10. Publicación de Biblioteca Pléyades. Capítulo 10. ¿Qué es lo que entra en la Biblia? El gobierno de los Estados Unidos no está basado, en ningún sentido, en la religión cristiana. Desde el advenimiento de los primeros imperios históricos, más de 10.000 años han transcurrido. Hace mucho que procuramos contestar el dilema de la maldad y sus variaciones. Hemos sido guiados a creer que es una parte natural, aunque perniciosa, de la vida, algo con lo cual cada uno de nosotros debe trabajar al existir y evolucionar. Estamos hechos para pensar que el mal viene a ser debido al movimiento de la naturaleza. No vemos las ramificaciones de esta falsa contención. Si la incorporamos, entonces subliminalmente miramos a la naturaleza y a su orden como ontológicamente inferior. Pensamos que la naturaleza es ignorante. Si pudiera crear una propensión en su más alta creación, que ma en su propio orden, entonces, por implicación, no puede ser inteligente o digna de reverencia y cuidado. Es esta actitud la que luego conduce a la violación de la naturaleza, animales y personas nativas también. Los druidas no se permitían a sí mismos el lujo de cortar una sola cosa viviente con un borde afilado. Comparemos esto al salvajismo y la carnicería de hoy en día. En un sincero deseo por descubrir los orígenes del mal, en una necesidad de evitar el impulso, personal y colectivo, nos volteamos hacia los filósofos, y a los científicos y sacerdotes. Por todas sus meditaciones y pontificación, los filósofos académicos se han quedado relativamente vacíos cuando proporcionan un claro entendimiento de esta materia para toda la humanidad. La ciencia no exalta la cuestión moral de ningún modo intenso. Los científicos no pueden incluso encontrar consenso en los misterios de la tierra física. Los geólogos ortodoxos generalmente han fallado en contar las anomalías pertinentes al origen de la vida, de los homínidos, el más tardío Genus Homo, y el registro fósil. Los alumnos de las ciencias terrestres conscientemente fabricaron la falsa teoría de la edad de hielo y de la época pleistocena. Ellos abogaron el uniformitarianismo, declarando lo que ellos sabían que no era verdad, que los cambios geológicos y evolutivos tienen lugar sobre períodos de tiempo extremadamente largos y en proporciones muy lentas. El concepto de la edad de hielo no viene para nada cerca de la cuenta de los paroxismos que ocurrieron en la Tierra, y están registrados en las leyendas de las personas nativas. Fueron inventadas para conducir a la gente fuera de la realización de acontecimientos que, no solo dieron forma a la Tierra, sino que impactaron a los humanos fisiológica y psicológicamente. Es más, el elitista mundo de la ciencia ha traído su furia al referir las vidas, carreras y avances de sus detractores, genios inconformistas y revisionistas, tales como Immanuel Velikovsky, Ignatius Donnelly y Comins Beaumont. Edmund Halley fue el primer científico en explicar el diluvio bíblico por desplazamiento polar. Cuando el primero argumentó su caso ante la Sociedad Real de Londres en 1692, la revelación fue tan asombrosa que su papel no fue publicado hasta 30 años más tarde. De Larry Bryan Radka, Revelaciones astronómicas. Estos diligentes eruditos que han hecho su tarea, desecharon la teoría de la edad de hielo como completamente insostenible. Desde 1995, la ciencia está probando que no hubo ni una época pleistocena, ni una duradera edad de hielo, del tipo que habitualmente se aboga. Ver el apéndice B.
En nuestra creencia que las hipótesis y teorías promovidas por los eruditos del establecimiento siempre fueron conocidas por ser inadecuadas y científicamente sospechosas, ya que están mucho más allá de los dictados de la razón que Darwin, Wallace, Agassiz y Lyell, etc., podrían conseguir que sus hechos estén tan equivocados por mero accidente. Las razones por las cuales las cosas fueron tan mal se entienden cuando se realiza cuánto estaba en juego para el establecimiento, si los eruditos o las masas alguna vez conectaran la destrucción de la Tierra con la venida de entidades extraterrestres. Los descendientes de estos visitantes están ahora totalmente a cargo de la Tierra, y obviamente juzgan esencial que la historia de la Tierra, de su evolución geosférica y topográfica, sea hecha parecer como el resultado de cambios graduales y efectos del hielo que descendió sobre los continentes del norte. Era de suprema importancia que los humanos no vieran hacia atrás, a las épocas prediluvianas. Ya que nada es secreto, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a la luz. Lucas 8:17 de la mañana. Para conseguir la palabra, sus oponentes han tenido que recurrir a la ficción y a la fantasía, a la música y películas, en las que cuentan el cuento, sabiendo que es inverosímil que el lector o el espectador promedio irá más allá de su valor de entretenimiento, o complacencias y análisis heurísticos más profundos. Aquellos con inclinación a cuestionar, desencantados con los dilemas de la ciencia materialista, frecuentemente se vuelcan en la religión. Sus representantes se han alabado a sí mismos, como que tienen la cuestión del mal en la mano, como que poseen habilidades y conocimientos especiales, que solamente abordan los enigmas epistemológicamente. Durante 2000 años, la cristiandad y las religiones más importantes han intentado explicar la presencia del mal. No han tenido éxito en darnos ninguna respuesta clara. Al intentar responder a una pregunta, ellos han fomentado millares de nuevas preguntas. Y algunos podrían argumentar que junto con la ciencia, la religión es uno de los exponentes más diestros del mal en el mundo ahora. Y, de hecho, cuando revisamos el canon de la cristiandad, tenemos buenas razones para sentirnos frustrados. Uno podría bien preguntar, ¿qué es lo que está sucediendo en la Biblia? Démosle una breve mirada. Nos han dicho las religiones que el hombre tiene dos naturalezas, buena y mala. Entonces, uno está impulsado a preguntar, ¿por qué Dios instilaría tales tendencias a sus propias creaciones, que son hechas a su imagen? Leemos que Dios creó al hombre y a la mujer. Esto implica que Dios no es hombre ni mujer. Sin embargo, consistentemente, las religiones postdiluvianas por todo el globo, constantemente representan y se refieren a Dios como masculino. Hacen esto, incluso cuando, en el caso de los hebreos, el nombre para la deidad es del género femenino. Se nos dice que el hombre no era originalmente malo. Él se volvió de esa manera después de la desobediencia de Eva en el jardín. ¿Por qué Dios crearía algo nacido a su imagen, y luego negarles algún aspecto del conocimiento y entonces incluso expulsarlo del paraíso después de haberlo recibido? Debemos también preguntar por qué Dios condenaría a sus creaciones por algo que no fue una transgresión consciente. ¿Por qué fueron impuestas pruebas en aquellos que ya eran inocentes en su naturaleza? Luego nos dicen que los padres pecaron, solo después de que cayeron bajo la influencia del malvado Satán. Así, pues, preguntamos por qué Dios permitiría que sus recién creados seres estuvieran en la proximidad de este malvado. ¿Quién creó a la serpiente? En ninguna parte en la cuenta del Génesis hay mención alguna, directa o indirecta, del involucramiento de Satán, y sin embargo se ha vuelto una práctica común para la Iglesia retratar a la serpiente como un emisario de Satán, o incluso como el mismo Satán. ¿Cómo es que Dios mismo conocía la maldad, antes de que fuese creado el hombre? A menos que Dios ya hubiese traído la maldad al mundo. Como podemos leer en el libro de Job, ¿por qué Dios le daría a Satán, un ser en quien no puede confiarse, el derecho de probar a Job? ¿Por qué no sabría Dios si Job era un fiel sirviente o no? ¿Hay algún límite para la omnipresencia de Jehová? Uno no puede concebir la razón de la existencia de ningún ser como Satán, quien no tiene nada bueno en él, para nada. ¿Cuál sería el punto de crear a tal ser,
o enviarlo a probar a aquellos quienes deben ser moralmente puros. Si Satán pudo, incluso, tener la habilidad de aspirar hacia la jefatura divina, y si hay jerarquías de ángeles, etc., entonces tal vez Dios pudo, de hecho, ser superado. ¿Qué somos nosotros, para hacer esto? Nos encontramos con que Jehová dijo una mentira. Eva sí comió del árbol prohibido, pero no murió, como había sido advertida. Así pues, ¿cómo y por qué un Dios que puso tal actualización en la moral mentiría? Dios le prometió a Noé después de la inundación, que él nunca volvería a visitar al mundo con calamidades como esa otra vez, pero ha habido innumerables devastaciones en toda la tierra, las cuales juntas rivalizarían e incluso sobrepasarían el horror y saldo de muertos de un eón prehistórico. ¿Por qué Dios creó a la humanidad y luego, lamentando su gran naturaleza malvada, procedió a destruir a todas sus creaciones? ¿Por qué no confinar el acto solamente a la humanidad? Y, ¿no hubiera sido más simple crear al hombre y, luego, no exponerlo al pecado? Si esto es verdad, como lo declara la Biblia y los teólogos afirman que el pecado implicó el que Adán y Eva fueron hechos conscientes de su desnudez, ¿no querrá decir esto que Dios y la serpiente y los otros alrededor estaban vestidos? Leemos que Caín, después de asesinar a Abel, es desterrado para siempre por el Señor, pero es, entonces, dotado con la marca para prevenir a cualquiera de matarlo a él. Y, ¿cómo podría importar cualquier marca de una u otra manera? ¿Hay alguna marca que denote que uno ha cometido fratricidio? Y además, ¿quién estaría en la posición de matar a Caín, puesto que él y sus padres eran, supuestamente, los únicos seres vivos en la creación? Leemos que cuando Moisés encuentra a Jehová en el arbusto ardiente, Dios le dice a su profeta que él es el Dios de tus padres. ¿Cómo podría ser esto? ¿Y qué es lo que significa? Además, ¿por qué Moisés pregunta para conocer el nombre de Dios, si el pueblo elegido, los israelitas, ya lo conocían? Entre los muchos mandamientos que fueron impuestos por Jehová estaba una que categóricamente prohibía las prácticas mágicas por cualquiera de los elegidos. ¿Por qué, en este caso, donde Moisés y Aarón, haciendo el truco de la vara y la serpiente, enfrente del faraón y sus sacerdotes? ¿Dónde comienzan y dónde terminan las excepciones? ¿Por qué Jehová, quien comisionó a Moisés para que asegurara la libertad del pueblo elegido, entonces continuamente endurece el corazón del faraón para prevenir su fácil liberación? ¿No suena eso más como política humana? ¿Por qué es que leemos de Jesús experimentando el bautismo de Juan? ¿Por qué el Inmaculado, sin pecado, Hijo de Dios necesitaría ir a través del ritual que está reservado para los pecadores que buscan arrepentimiento y conversión? Jesús abiertamente reprendió cualquier oración pública. Entonces, ¿por qué fue hecho estándar en la cristiandad más tardía? No hay precedencia para el celibato en la Biblia, entonces, ¿por qué se convirtió en el baluarte de la cristiandad? Y que del carácter de Jesús, nos han dicho que Él es la encarnación del amor, compasión y perdón. Pero lo vemos volcando mesas, hablando de traer una espada antes que la paz, y afirmando en Lucas, pero esos mis enemigos, que no quieren que reine sobre ellos, traedlos acá y matadlos frente a mí. Y en cuanto a la misión, destino y mensaje de Cristo, ¿por qué Dios enviaría a su Hijo, un alma pura, hacia el supuesto valle de la muerte, para surgir de nuevo de este estado, de regreso a la jefatura divina que ya había gozado alguna vez? ¿Era esto necesario para la simple transmisión de un mensaje espiritual? ¿Cuál sería el propósito de tal ejercicio? ¿Qué dice esto acerca de la omnipotencia del Dios de los testamentos? Si el paraíso pudiera perderse una vez y luego recuperarlo, ¿qué hay de prevenir que se repita este panorama ad infinitum? ¿Y qué del carácter de Yahweh, Jehová? ¿No hay allí también inconsistencias? Si el Jehová es, en realidad, el único Dios o el único Dios verdadero, entonces ¿por qué las constantes demostraciones acerca de venerar a otros dioses? ¿Qué es lo que tendría que temer Jehová? Es el libre albedrío de la gente contra lo que se demuestra. Según interpretaciones convencionales, no destierra él a Satán y a los pecadores humanos a una perpetua agonía en el infierno.
Satán no podría ser el creador del infierno, ya que en ninguna parte dice que él fue, y si fue él, ¿por qué se quedaría en él? No es Jehová el creador de la maldad y del infierno. En ninguna parte en el texto se afirma lo contrario. Y si Dios es bueno, ¿por qué manda sus creaciones a la eterna perdición por cualquier razón? ¿Por qué no simplemente destruir a esa entidad, puesto que, según el Génesis, esto es lo que se hizo con la primera creación? Seguramente esto sería menos miseria en la desgracia. Dios condena eternamente, y sus creaciones mortales sufren interminablemente por la más leve desviación o infracción moral. Así, pues, preguntamos, ¿quién es malvado? ¿El que lo actúa o el que creó la tendencia, en primer lugar? ¿No parece extraño que el Dios que prometió cuidar a su gente y nunca traer otro diluvio estaría tan visiblemente ausente durante todos los horrores subsecuentes de la historia? Y así continúa a través del texto de la Biblia. No es de extrañarse que Plinio el joven, al preguntarle al emperador Trajano acerca de la cristiandad, replicó que era una especie de culto degenerado llevado a longitudes extravagantes. Yo no creo en el credo profesado por la Iglesia judía, por la Iglesia romana, por la Iglesia griega, por la Iglesia turca, por la Iglesia protestante, ni por ninguna iglesia que conozca. Cada una de esas iglesias acusa a la otra de no creer, y por mi propia parte, yo descreo a todas. Thomas Paine. He examinado todas las supersticiones conocidas del mundo, y no encuentro, en nuestra superstición particular del cristianismo, una característica redentora. Todas son similares, fundadas en fábulas y mitología. Millones de hombres inocentes, mujeres y niños, desde la introducción de la cristiandad, han sido quemados, torturados, multados y encarcelados. ¿Cuál ha sido el efecto de esta coerción? Hacerme medio mundo unos tontos y de la otra mitad, hipócritas, para apoyar la picardía y el error por todas partes de la tierra. Thomas Jefferson. El clérigo convirtió las simples enseñanzas de Jesús en un motor para esclavizar a la humanidad, y adulterada por construcciones artificiales en una invención para robar riquezas y poder para ellos mismos. Este clero, de hecho, constituye el verdadero anticristo. Thomas Jefferson. ¿Qué influencia, de hecho, tiene el establecimiento cristiano sobre la sociedad civil? En muchas instancias, ellos han estado sosteniendo los tronos de tiranías políticas. En ningún momento han sido vistos como los guardianes de las libertades de la gente. Gobernantes que deseaban derribar a libertad pública han encontrado en el clero unos auxiliares oportunos. Un gobierno justo, instituido para asegurar y perpetuar la libertad, no necesita al clero. Gracias a los eruditos, nosotros ahora sabemos que el libro del Génesis es un simulacro de los originales sumerios, acadios y egipcios, en los cuales las experiencias de los personajes dramáticos son sugestivamente similares. El resultado neto es que la hegemonía cristiana no tiene respuesta a los problemas existenciales del hombre. De hecho, los han hecho empeorar. Ellos no exponen respuestas ni remedios que por ellos mismos no fomentan la represión de los instintos naturales. Seguramente, después de 2000 años de tales diversiones laberínticas, absurdos teológicos y tergiversación, ya es tiempo de repartir el papel rosado a los representantes de las religiones y ya no ponerle pensamiento a sus exageraciones. Uno podría pensar que esto deja a la humanidad en un vacío cuando viene a la cuestión del mal y sus orígenes exactos y su conclusión. Pero no lo hace. Como he demostrado, los antiguos tenían más que suficiente con decir acerca de la llegada de la maldad en la arena humana. Detrás del velo del folclore de hadas, o mitos y leyendas yacen las respuestas. Atlántida, visita alienígena y manipulación genética 11. Publicación de Biblioteca Pléyades. Capítulo 11. Este lugar es terrible. Este lugar es terrible. Una inscripción templaria no interpretada en Rennes-le-Château, Francia. El mundo es operado por diversos personajes de lo imaginado por aquellos que no están detrás de las escenas. Benjamin Disraeli. Porque son nacidos de hombres y de los santos vigilantes, en su comienzo y origen primordial. Ellos serán malos espíritus en la tierra, y malos espíritus serán llamados,
Y los espíritus de los gigantes afligirán, oprimirán, destruirán, atacarán, batallarán y trabajarán en la destrucción sobre la tierra y causarán problemas. Estos espíritus se levantarán en contra de los hijos de los hombres y en contra de las mujeres. Libro de Enoc. Ahora, debemos venir al presente y buscar para descubrir cuán activos están estos amos alienígenas y su progenie en la aparentemente diversa y compleja arena humana. La gran guerra está todavía en curso, y el juego final quizás esté a la vista, para ser concluido en nuestro propio tiempo. Muchos autores, que han hecho investigaciones en el tema de visitas extraterrestres, tales como Brinsley Lepore-Trent, Erich von Daniken y Zecharia Sitchin, continuamente aseveran que los Anunnaki han dejado este planeta y habrán de regresar algún día para salvarnos de nosotros mismos, y corregir las injusticias y equivocaciones de la humanidad. Estos autores creen que los dioses extraterrestres son esencialmente benevolentes, que son, de hecho, nuestros hermanos mayores con nuestro bienestar en el corazón. Sin embargo, este autor está lejos de suscribirse a estas y otras teorías emparentadas. Junto con Cummins Beaumont, William Ramley, C.S. Lewis y otros, el autor cree que los alienígenas nunca dejaron este planeta y son, de hecho, responsables del origen y la presencia del mal en la conciencia de la humanidad. Aunque es inverosímil, pero no imposible que ninguno de los visitantes extraterrestres originales esté todavía físicamente vivo, su descendencia ciertamente existe, y continúa llevando a la humanidad al borde de la degradación espiritual y aniquilación física para sus propios propósitos egoístas. Los descendientes de los seres conocidos como los hijos de las serpientes, aquellos antiguos lemurianos, están entre nosotros, también continuando en una plétora de maneras sutiles e ingeniosas para llevar al Homo Atlantis a la conciencia de sus orígenes, historia y dificultades. En la siguiente sección, la atención estará puesta en algunas de las maneras en que hacen esto. En sus creaciones, ellos continuamente enfatizan que ellos y sus ancestros han estado comprometidos en una verdadera batalla de Armagedón. Esta batalla está sucediendo en cada segundo diariamente. Todavía no está ganada para los portadores de luz, porque nosotros, los hijos de la Tierra, en contra del mismo código de nuestro ADN, estamos todavía resistentes a tomar las armas en contra de nuestros mortales enemigos, quienes nos han mantenido y seguirán manteniéndonos en completa servidumbre. Es tiempo de extraer la espada de Excalibur de la piedra de nuevo. Pero no esperen a ningún rey Arturo que regrese de su tumba física. Arturo somos nosotros, Arturo es usted. En cuanto a la investigación, encontramos que hay mucha evidencia para indicar que los visitantes alienígenas y su oscura progenie han estado y todavía están entre nosotros, que están, de hecho, en el mismo casco de los altos grados de la sociedad, haciendo uso de poderosas sociedades secretas, tales como las fraternidades masónicas y Rosacruces como su cubierta durante siglos. Ha sido destapado que los miembros de tales cuerpos impregnan e influencian todas las áreas del gobierno, política, educación, religión y negocios. Este ha sido ciertamente el caso desde el Renacimiento. El lector individual decidirá por sí mismo si tales fraternidades y enclaves, incluso si el género oculto entero, fue anteriormente o está ahora, bajo el control de la progenie de los Nefilim atlantes. Es la contención de este autor, en su estado actual, de entender que es muy improbable que los ocultistas y el ocultismo hayan estado, o están, exclusivamente en las manos de la descendencia atlante. Y aunque la gente puede ser mala, los símbolos y edificios, inherentemente no lo son. Claramente, ambas partes hacen uso de la misma maquinaria. En el análisis final, importa poco qué armas son usadas y qué campo es el escogido para la batalla. Lo que sí importa, no obstante, es conocer al enemigo. En su educación en estos temas, la humanidad continuamente ha sido ayudada, incluso ocasionalmente de aquellos detrás de los velos del secreto. No solamente han sido muchos fundadores de los Estados Unidos masones, sino que han recibido ayuda de un secreto y augusto cuerpo existente en Europa, el cual les ayudó a establecer los Estados Unidos para un peculiar y particular propósito, conocido solo a los pocos iniciados. Pedro Tompkins citando a M. P. Hall en Secretos de la Gran Pirámide.
He estado convencido que nosotros, como una orden, hemos venido a parar bajo el poder de algunas muy malvadas y ocultas órdenes, profundamente versadas en la ciencia, tanto oculta y otras. Aunque no infalibles, sus métodos son magia negra, es por decir, poder electromagnético, hipnotismo y poderosa sugestión. Estamos convencidos que la orden está siendo controlada por alguna orden solar, siguiendo la naturaleza de los Illuminati, si es que no por la orden misma. Duque de Brunswick, gran maestro de la francmasonería mundial. Mientras los verdaderos hermanos murieron muertes ignominiosas, la falsa orden, la cual trató de meterse en sus zapatos, se volvió exclusivamente una rama de los jesuitas, Illuminati, bajo el tutelaje inmediato. Los masones de corazón sincero deben rechazar con horror cualquier conexión, y aún menos depender de estos. Madame Elena Blavatsky, la doctrina secreta. Existe otra clase de adeptos pertenecientes también a una fraternidad, y más poderoso que cualquier otro que haya sido relacionado con los adeptos de las artes mágicas. Estos son los padres y los clérigos de nuestra Iglesia Católica Romana. Cientos de veces más expertos en la simbología secreta y la vieja religión de lo que los orientalistas alguna vez puedan serlo. Hay cabalistas más profundamente versados en Roma y a través de Europa y América de lo que generalmente se sospecharía. Sin embargo, las fraternidades de adeptos negros más poderosos y peligrosos que cualquier hueste de ocultistas del Este. Madame Elena Blavatsky, la doctrina secreta. Si hablamos de la antigua Atlántida, hablamos de los días del reinado de las sombras, hablamos de la venida de los hijos de la sombra. Fuera de las grandes profundidades fueron llamados por la sabiduría del hombre terrestre. En la forma de hombre ellos se movían entre nosotros, pero solamente a la vista eran ellos como hombres. Con cabezas de serpiente cuando se levantaba el encanto. Se arrastraban en los consejos, tomando la forma que parecían hombres. Matando por medio de sus artes, los jefes de los reinos, tomando la forma y gobernando al hombre, para destruir al hombre y reinar en su lugar. Algunos de los más grandes hombres en los Estados Unidos, en el campo del comercio y la industria, tienen temor de alguien, tienen temor de algo. Ellos saben que hay un poder en alguna parte, tan organizado, tan sutil, tan vigilante, tan conectado, tan completo, tan penetrante que hacen mejor no hablando sobre su aliento cuando ellos hablan condenándolo. Presidente Woodrow Wilson. Nosotros conseguimos la verdad, incluso de la trompa del caballo. Formamos una asociación de hermanos en todos los puntos del globo. No obstante, hay un uno visto que puede apenas ser sentido, sin embargo tiene peso sobre nosotros. ¿De dónde viene? ¿Dónde está? Nadie lo sabe, o por lo menos nadie lo dice. Esta asociación es secreta incluso para nosotros, los veteranos de las sociedades secretas. Giuseppe Mazzini, cabecilla de los Illuminati bávaros. Los grados azules son solamente la corte externa del templo. Parte de los símbolos son exhibidos aquí para el iniciado, pero él es intencionalmente mal guiado por una falsa interpretación. No es la intención que él los entienda, sino que es la intención que él imagina que los entiende. La verdadera explicación está reservada para los adeptos, los príncipes de la masonería, aquellos de los grados 32 y 33. Albert Pike, gran maestro de la francmasonería americana del rito escocés. A pesar de los esfuerzos de los escritores de ciencia ficción y fantasía, parece que los humanos están muy lejos de un completo entendimiento de las fuerzas que han formado la historia o la evolución de sociedades terrestres. Por estar a cargo de los medios de comunicación mundiales, los amos alienígenas han sido industriosos y exitosos en poner a Atlántida frente a nosotros como un paraíso hace mucho perdido, en donde sabios sacerdotes presidían sobre los semi-iluminados, gente sublime y contenta, en unión con su ambiente. Si la discriminación de uno, sin embargo, todavía está funcionando, y si uno ha leído a través de las obras maestras de Tolkien, MacDonald, Le Guin y C.S. Lewis, uno realizará que estos cuentos de Atlántida son una perniciosa ficción. Son parte de una campaña de propaganda en curso, aceptada por aquellos dentro del movimiento New Age Movement,
que han sido engañados por los ensueños nostálgicos de días pasados y edades doradas, en donde todo era paz y plenitud. Es un cliché que la humanidad está en casa en la naturaleza, no en ninguna clase de metrópoli. Esto probablemente sea verdad para todas las edades de la Tierra. Es comúnmente sabido que muchas personas implicadas en la ciencia son abrumadoramente inhumanos, de sangre fría. Pero tales personas se encuentran en las ciencias políticas, sociológicas y psicológicas. Se encuentran implicados en profesiones médicas y están detrás de muchas otras industrias. Parecen ser los autores de paradigmas en tiempos modernos, conduciendo a la humanidad a la destrucción con cada nueva diversión. Son tales seres la progenie de los necrománticos de Atlántida. Son ellos, Homo Atlantis, que eligieron escuchar al ADN alienígena en vez de las vetas del Homo sapiens. Están estos descendientes de antiguas brujerías involucrados con los gobiernos y los medios de comunicación hoy en día. Según las tradiciones de muchos pueblos aislados, los primeros grandes emperadores en Asia eran dioses reyes que bajaron del cielo, exhibieron asombrosas habilidades sobrehumanas y asumieron el control. John Keel, nuestro atormentado planeta. Porque son nacidos de hombres y de los santos vigilantes en su comienzo y origen primordial, ellos serán espíritus malvados en la tierra, y espíritus malvados serán llamados, y los espíritus de los gigantes se afligirán, oprimirán, destruirán, atacarán, harán batallas y trabajarán en la destrucción en la tierra y causarán problemas. Y estos espíritus se alzarán en contra de los hijos de los hombres y en contra de las mujeres. Libro de Enoch, capítulo 15. Cuando toda la humanidad que está en la tierra muera, él estará a salvo. Y esta posteridad será única en los gigantes terrestres, no espirituales, sino carnales. Libro de Enoch. Soy descendiente de la naturaleza serpiente y soy hijo de un corruptor. Yo soy el hijo del aquel, sentado en el trono y tiene dominio sobre la creación debajo de los cielos. Libro de Hechos. Solamente por magia podrían ser descubiertos, solo por sonido podrían verse sus caras. Pero tú sabes, las amos eran poderosos en la magia, capaces de levantar el velo de la cara de la serpiente, capaces de enviarlo de regreso a su lugar. Vinieron donde el hombre y le enseñaron el secreto, la palabra que solo un hombre puede pronunciar. Rápido después ellos levantaron el velo de la serpiente y la echaron lejos del lugar entre los hombres. Tablillas esmeralda de Hermes. Y así en numerosas películas, no todas las que son creadas por personajes perversos, vemos el gran cuento críptica y repetidamente insinuado. Betty Lander, La Hambruna, Scanners, Superman, El Oculto, Conan el Bárbaro, La Espada del Brujo, Batalla Estrella Galáctica, V, El Amo Bestia, El Cristal Oscuro, Cocoon, Sonia la Roja, Fuerza de Vida, Invasión de los Arrebatadores de Cuerpos, El Hombre Invisible, Frankenstein, Drácula, Flash Gordon, Trancers, Blade Runner, Terminator, El Presagio, Los Bandidos del Tiempo. El Diablo se va montado, Doctor Who, Star Trek, La Última Ola, Viven, Vino del Espacio Exterior, El Cerebro del Planeta Arrows, La Criatura Camina entre Nosotros, Guerra de los Mundos, Los Trípodes, El Hombre de los 6 millones de dólares, Free Jack, Tron, Planeta de los Simios, Sasanción Elgar, La Máquina del Tiempo, Cosas por Venir, La Cabina del Doctor Caligari, El Golem, Androide, 5 millones de años hacia la Tierra. Guerra de las Galaxias, Eman. Los Amos del Universo, ¿de qué planeta eres tú? El Quinto Elemento, Caído, Día de la Independencia, Moonraker, y La Escalera de Jacob. En capítulos anteriores, revisamos las teorías de cómo los seres extraterrestres llegaron y colonizaron el planeta Tierra, influenciando toda su historia. También vimos la manera más probable de cómo la maldad vino al mundo y a la personalidad del hombre. Hicimos alusión que pueda no ser todo natural, significando que pudiera no presentarse debido a las fuerzas inviolables de la naturaleza, pero solo desde una perpetua e innecesaria interferencia con, o evitando, tales fuerzas. Porque crearía la naturaleza un fenómeno tan intrínsecamente destructivo para ella misma.
Pero más presión para nosotros en este punto es el recordatorio que la resolución de la guerra entre las fuerzas del bien y el mal no ha concluido en tiempos prediluvianos. Los oscuros fueron drásticamente reducidos en números físicos, y han perdido la mayor parte de la tecnología que canalizaba sus poderes. Lo que quedó de este hardware de computadora fue a menudo secuestrado a áreas a las que ahora nos referimos como el Sancto Sanctorum interno de un templo, o como el Santo de los Santos, etc. Solamente el iniciado podía entrar a tales recintos, siendo los otros amenazados con la muerte y la condenación si se volvían curiosos y atrevidos. Las referencias bíblicas al Arca de la Alianza y las advertencias de Moisés acerca de sus poderes claramente denotaban alguna clase de radioactividad impredecible y mortal. También se rumora que el arca contenía los restos del líder de los ángeles caídos u otros de sus 200. La palabra arca viene de arche, significando el primero, el original, o incluso el originador, y también de arca, que se traduce como tumba. Y los israelitas declararon que la supuesta arca contiene a Dios mismo. Palabras como Arcadia, monarca, arconte, arcos contienen este extraño prefijo. La pérdida de la mayoría de esta tecnología era de singular irritación a los visitantes extraterrestres, y fue muy dolorosamente lamentada. Y así, en los tiempos postdiluvianos, ellos arreglaron acontecimientos con manipulación de energías de los que ahora leemos como historia para traerlos al punto donde ellos pudieron reproducir el hardware tecnológico que era tan invaluable. Este es un acto que fue comenzado por el Consejo de Ancianos en Asia Menor hace unos 11.000 años. Nos han obligado a las alturas de la maestría tecnológica de otras áreas del desarrollo humano, como lo han lamentado innumerables filósofos, románticos, críticos sociales y activistas. Me pregunto por qué el progreso se parece tanto a la destrucción. Juan Steinbeck. Los avances más importantes en la civilización son procesos que arruinan a las sociedades en las que ocurren. Alfred North Whitehead. Respecto al sentido práctico de su megaplan, ellos sabían que tomaría siglos para que diera frutos. Sin embargo, no hubo opción más que confiar en ella, puesto que significaba que ellos podrían finalmente vaciar su prisión tierra y vagar por los infinitos cielos, o tal vez incluso regresar a su propio planeta. El Renacimiento, la era industrial, y la actual edad de silicón están paradas como testamentos a su éxito. Es nuestra creencia que el juego final habrá de ser jugado en nuestros tiempos, y que, de hecho, está siendo jugado mientras estamos escribiendo. Desafortunadamente, este no es el lugar para planear las maquinaciones de estos seres de hace 11.000 años. En vez de eso, podemos hacer referencia solo a un período más cercano a nuestra propia era, uno que es de extrema importancia en el entendimiento de todo lo que ha sido aquí mencionado. Nos estamos refiriendo a las épocas del Renacimiento y la Elizabetana. Ya que fue en el siglo XVI que algo muy importante ocurrió, que movió la agenda de los atlantes dramáticamente hacia adelante. Sin embargo, los historiadores oficiales claramente han camuflado este algo. La historia está distorsionada por manipulación sincrónica y diacrónica, y aquellos revisionistas que intentan llevar la verdad a la atención de las masas están constantemente siendo frustrados y debilitados por los seguidores de aquellos que se paran para ser expuestos. La falsificación de la historia ha hecho más para mal guiar a los humanos que cualquier otra cosa conocida a la humanidad. Rousseau. La historia es la mentira comúnmente aprobada. Dios salvó, no a los ángeles que pecaron, sino que los mandó hacia abajo, al infierno, y los entregó a las cadenas de oscuridad, para esperar su juicio. Publicación de Biblioteca Pléyades. Capítulo 12. Puerta estelar y cuarentena. Cuando los originales de la Hermandad de la Serpiente destruyeron el planeta Tiamat, ellos se pusieron listos a dejar este sistema solar y regresar al suyo. Tuvieron que irse deprisa, como para no ser obstaculizados por las fuerzas cósmicas que serían soltadas a través del sistema solar. Debido a su prima, no tuvieron tiempo de escanear precisamente el planeta Tierra,
y así no pudieron ubicar a sus enemigos, escondidos en lo profundo de las cavernas y debajo de los mares de la tierra prediluviana. Los amos de los Nefilim estaban relativamente convencidos que incluso si sus enemigos estaban en la tierra, podrían no sobrevivir los paroxismos y el furor que la aniquilación de Tiamat les traería. Sin embargo, estos cazadores desconocidos no solo dejaron nuestro sistema solar sin instigar medidas de precaución. Antes de hacer su viaje de regreso a su propio planeta, ellos establecieron una barrera etérea alrededor del planeta que estaría a lo largo de la misma órbita trayectoria como la Luna alrededor de la Tierra. Esta barrera todavía existe, siendo completamente impenetrable a la progenie atlante, porque la tecnología por medio de la cual fue erigida es de un nivel extremadamente impenetrable. A partir de ese tiempo, la Luna vendría a representar, en casi todas las culturas, poderes arcanos de protección y magia. Esta barrera apotropaica, referida a menudo por los pueblos nativos como la Gran Red en el cielo, fue puesta allí obviamente para prevenir a los atlantes de salir para siempre de este lugar. La tierra habría de ser su tumba. Las inteligencias angelicales más altas que gobiernan nuestro sistema solar pudieron haber erigido la barrera cósmica después de que hubiera vuelto una relativa normalidad a la rejilla del planeta. Los hechos no son muy claros en cuanto a cómo llegó hasta aquí, o qué agencia es realmente responsable. C.S. Lewis se refiere a esta barrera y a la cuarentena de los Bent Ones doblados en sus escritos, llamando a la Tierra la tumba de los extraterrestres, Tulcandra. Del planeta silencioso. Antes de su descubrimiento de la existencia de la puerta estelar, Stargate, los Nefilim intentaron un día desocupar este planeta que largo tiempo había sido su terrible prisión. No vinieron aquí por opción, y no han pasado muy bien desde su arribo forzoso. Han estado, como lo relata la Biblia, encadenados al abismo. Es su intención romper sus cadenas y cambiar la dirección galáctica tan pronto como exista la tecnología para hacer esto posible. Uno haría bien en tomar nota cuántas películas y cuánto arte y diseños corporativos incorporan el tema de liberarse de alguna especie de cautiverio. Epístola de Pedro. Los descendientes de los atlantes se daban palmaditas en la espalda durante el Renacimiento. Estaban satisfechos de haber tomado control del planeta económicamente, y estaban haciendo buenos progresos hacia la reconstrucción de la ciencia y la tecnología, de la cual ellos alguna vez gozaron. De hecho, como los escritores como William Bramley han señalado, ellos incluso tenían la habilidad de construir naves para volar fuera de la atmósfera terrestre. Fue en este punto, o probablemente algún tiempo antes, que ellos descubrieron la existencia de la puerta estelar. Entonces, ellos realizaron, para su horror, que incluso si fueron capaces de reproducir exitosamente todo el avanzado hardware que requerían, ellos probablemente no podían dejar el planeta, de ningún modo. Este conocimiento les causó intenso descontento y confusión. Ellos pudieron haber atravesado la puerta estelar, tratando de ir más allá de ella, pero se les destruyó por lo menos una de sus naves espaciales. Tal acontecimiento parece haber tenido lugar en Siberia más recientemente. En el libro, Mankind, Child of the Stars, los autores detallan la cuenta de un extraño accidente, previamente inexplicado. Un inmenso y desconcertante meteorito cayó estruendosamente en la Siberia soviética el 30 de julio de 1908. Los campesinos oyeron la impresionante explosión hasta unas 620 millas de distancia. Una gran área de bosques fue aplanada, como si un inmenso objeto hubiera caído. No quedaron remanentes del supuesto meteorito pudieron ser encontrados en ninguna parte. La radioactividad ha sido inicialmente soltada en enormes cantidades. La destrucción general mostró que la energía soltada ha sido mucho más grande que un mero impacto de una piedra cayendo, sin importar su tamaño. Más significativamente, el trayecto aéreo del objeto que cayó no era uniforme sino que cambió asombrosamente durante el descenso. Varios científicos soviéticos, entonces, propusieron una asombrosa teoría que había sido una nave especial, operada por seres inteligentes y cargada con gran poder de una planta de energía nuclear, la cual había explotado a través de algún accidente.
¿Hay alguna evidencia de la Biblia y otras escrituras que la presencia de la puerta estelar pueda haber sido conocida anteriormente? Pero esto es imposible de confirmar en este tiempo. La prolongada industrialidad de los amos serpientes parece apuntar a que ellos mismos se creían capaces de irse cuando el tiempo fuera adecuado. Por eso, pasajes como el siguiente de la leyenda babilónica de la creación, la cual connota su internamiento en la tierra, puede referirse a la pérdida del hardware y no específicamente a la situación de cuarentena y la puerta estelar. Desciendo a la casa de la oscuridad, a la morada del dios Irkala, entrando a la casa en donde no hay salida. El lugar donde el polvo es su nutriente y su alimento es el lodo. Sus jefes también son como pájaros, cubiertos con plumas. En la oscuridad ellos moran. Leyenda de la creación. Cuando el lío de la puerta estelar fue completamente aceptado, los descendientes de Atlantis supieron que algo debía de hacerse, de lo contrario, todos esfuerzo y tribulación no servirían para nada. Ellos se convencieron a sí mismos que lo que la tecnología podría elegir, la tecnología eventualmente podría ser llevada hacia abajo. Se convirtió en su afirmación y su solemne intención mover a la humanidad hacia adelante, hasta el punto en donde se volvieran intelectualmente evolucionados y lo suficientemente capaces de desarrollar las altas ciencias técnicas que podrían apresurar su libertad. Así, pues, fue decidido por la realeza de Inglaterra, la dinastía Tudor, que aunque sus investigaciones y operaciones actuales no serían detenidas, se necesitaba un nuevo acercamiento. El hombre con la idea de este nuevo acercamiento y el que ejecutaría su ejecución fue Sir John Dee, el astrólogo de la corte y embajador de la reina Isabel de Tudor. Elizabeth, era conocida, sugestivamente como la Reina Virgen, por ser del signo Virgo, pero realmente es porque el término indica un vínculo de sangre con los amos serpientes y posiblemente con los reptiles. El nombre Elizabeth significa amada por los dioses. Sir John Dee era embajador de la corte para los Tudors. Él visitaría otros países, cumpliendo con su deber, se reunía con hombres de dinero y maestros ocultistas de Europa, y luego, al enviar de regreso escritos de inteligencia para la corte, él firmaría sus cartas con la sigla 007. John Dee era un espía por decreto real, literalmente, en el servicio secreto de su majestad. El moderno MI5 viene de su tiempo, al igual que muchos otros modismos y costumbres que son hoy en día tomadas como muy inglesas. Su biblioteca en la aldea de Mortlake, al lado del río, era considerada la colección más fina en Europa, conteniendo miles de libros empastados y manuscritos dedicados a la filosofía, la ciencia y el esoterismo. En comparación, la Universidad de Cambridge, en ese tiempo, tenían un total de 451 libros y manuscritos en su posesión. Atlántida, visita alienígena y manipulación genética 13. Publicación de Biblioteca Pléyades. Capítulo 13. El macroscopio viviente. Sir John Dee, uno de los ocultistas satánicos más grandes que han existido, estaba extremadamente bien conectado a través de Europa. Junto con Edward Kelly y otros, él hizo arreglos para abrir portales hacia otras dimensiones para poder hablar con los ángeles. Sus contrapartes fraternales en Europa, bajo su instrucción, llevaron a cabo ritos similares. Su obsesión era contactar extraterrestres, o preferiblemente seres pandimensionales, los arcontes. Para hacer esto, él inventó lo que fue conocido como magia enosiana, la cual, debido a su diestro camuflado, ha sido mal entendida hasta este día. Mire a través de las pintorescas imágenes y vea la verdad de esto. Estos magos y señores de la guerra estaban involucrados, y lo están todavía, con las llamadas entidades pandimensionales, quienes fueron confundidas en los días de la antigüedad como demonios y ángeles. Vea la serie clásica inglesa de ciencia ficción, Doctor Who, específicamente los siguientes episodios: Planeta de las Arañas, Demonios, Máscara de la Mandrágora, Danza de la Serpiente, Terror de los Sigones. Los silurianos, La Faz de la Maldad, Estado de Decadencia, Regreso de la Mara, Pirámides de Marte,
Cuernos del Nimón, Pesadilla en el Edén, etc. Extrañamente, incluso con los valientes intentos de escritores y directores de cine, todavía es recibida como un shock para la mayor parte de gente, el realizar que las pintorescas anécdotas de magia de los períodos del Renacimiento y el Elizabethano realmente son referencias a la ciencia. La brujería y la ciencia no están tan desconectadas como ha sido comúnmente insinuado, y no es mera casualidad que casi todos los científicos preindustriales, los cosmólogos y químicos eran maestros ocultistas. Cuando uno mira más de cerca las personalidades detrás de estas sociedades ocultas de la edad elizabetana, por ejemplo, un interesante cuadro comienza a formarse. Investigadores competentes o estudiantes de lo oculto o de la magia enosiana, etc., recuerdan cuán a menudo las siglas mágicas se asemejan, o realmente son, símbolos cósmicos y planetarios. La razón para esto hace mucho ha sido encubierta. La magia de la Edad Media y la necromancia de las Edades Oscuras era para el mismo propósito que la tecnomancia de la Edad Moderna. Los practicantes y sus lacayos son todos de un solo clan con la misma agenda egoísta. Cuando escuchamos de magos en sus círculos de protección, rodeados por sigils planetarios e invocando los nombres bárbaros de arcángeles y familiares, debemos darnos cuenta que esto tiene que ver con fenómenos muy físicos. Veamos ahora más allá de la máscara, para ver dónde está el origen de estas específicas ciencias ocultas, y por qué la profusión del ocultismo entre la inteligencia aristócrata europea en este tiempo. La magia enosiana es nombrada según el profeta del Antiguo Testamento, Enoc. Pero el nombre realmente va hacia atrás, al Enki sumerio, uno de los originales Anunnaki. Es más que significativo el que Dee escogió este nombre para su adivinación. Sir John Dee fue realmente exitoso en su empresa. Él tuvo éxito abriendo su portal y entrando en diálogo con meta-almas de otra dimensión. Esta no era la primera vez en la historia de la Tierra que esto haya sido intentado, ni será la última. Cada vez que esto ocurría, las consecuencias alteraban para siempre el curso de la historia, generalmente empeorando. En la tarda edad elizabethana, o corto tiempo después, la apertura de otro portal interdimensional fue necesario. Esta vez, fue emprendida por los miembros de la Hermandad Blanca, White Brotherhood, los descendientes de los hijos de las serpientes, los lemurianos. Ellos estaban intentando contrabalancear y aminorar el intento de los doblados, Bentuans, y pedir guía que pudiera tener éxito para contrarrestar la influencia de su némesis. Ver, epílogo. Tiempo para cambiar la carretera en la que usted está, en la página 129. Sir John Dee entró en diálogo con estas inteligencias pandimensionales para ver si podría aprender de ellos los secretos a una forma más alta de tecnología, que precipitaría el escape de la Tierra de sus amos. Como un macroscopio viviente, Dee encontró que estos seres pandimensionales, de hecho, tenían las respuestas. C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien, ambos sabían que los alienígenas estaban en control total de la Tierra post-diluviana, que ellos habían replicado de una raza de dragones o reptiles, que estaban, desde los experimentos de los elizabethanos, en liga con entidades pandimensionales. A los últimos, a quienes Lewis llamaba los macrobios, la humanidad, dijo él, toma por concedido el mundo del microbio. Aunque no eran visibles al ojo desnudo, uno solo tenía que hacer uso del microscopio para confirmar su existencia. Sin embargo, en el nivel arriba del humano, existen los macrobios. Estos no pueden ser vistos con el ojo desnudo tampoco. Su existencia es conocida, o intuida, por las facultades sutiles internas de alguien sensible o clarividente. La palabra enosianos literalmente significa ojo interno. Lewis implica que nadie puede entender la peculiar historia del planeta Tierra sin un conocimiento de estas entidades. Pero Dee también descubrió que los macrobios no tomaban a bien ser contactados por criaturas tan bajas y presuntuosas como él. Su mente fue casi destruida por la comunión. El conocimiento que los arcanos comunicaron a través de su conciencia era tan inmenso y complejo que fue prontamente después realizada por todos los interesados, que tomaría literalmente siglos para realizar físicamente esto.
Había que decidirse si darse simplemente por vencidos y permanecer internados en la Tierra para siempre, o de alguna manera tratar, contra todas las posibilidades, de actualizar los complejos detalles de lo que estaba siendo retransmitido. Las élites de la dinastía Tudor, con las aseveraciones de Dee, eligieron presionar. Ellos pusieron las mentes más dotadas a su disposición para la tarea de decodificar en términos prácticos las estrategias dadas del más allá. Otros fueron comisionados a salir con estrategias de camuflaje para esconder lo que estaba sucediendo, de aquellos ajenos a esto y de miembros de la descendencia lemuriana. Era la tarea de estos intelectuales, estos alquimistas señalados por la corte o afiliados a la realeza, necrománticos, adivinos y clarividentes, traducir a estrategias prácticas las voluminosas instrucciones que fueron transmitidas. Sociedades enteras fueron establecidas para este propósito. Los controversiales adeptos y alumnos, tales como William Blackhouse, Elias Ashmole, Robert Boyle, Tommaso de Campanella, Cagliostro, Comte Street Germain, Sir Kenelm Digby, Cornelius Drebbel, Robert Flood, Casanova, Nostradamus, Machiavelli, Cornelius Agrippa, etc. Eran muy a menudo los creadores o los miembros de las llamadas colegios invisibles, y a menudo empleaban la plutocracia ellos mismos, llamada venecianos negros. Observador de estrellas. Estos adeptos eran hábiles en prácticas mágicas y podían mantener contacto mutuo, tal como lo hacen ahora, por resonancia telepática. Su cercana cooperación mundial ha sido mantenida por intercomunicaciones instantáneas por medio de telepatía, que les es enseñada. Equialqueshana, la última frontera. Los notorios antiguos de algunos de esos caracteres fueron complacidos por intelectuales y nobleza a través de Europa. Ellos literalmente podían asesinar sin ser juzgados, porque tenían la sanción más alta en el país. Sus ocasionales encuentros con la ley, o con los descendientes más concienzudos de los hijos de las serpientes, como Christopher Marlowe, no los preocupaban mucho tampoco. Marlowe fue finalmente despachado, muerto, por sus enemigos. Eventualmente, fue realizado que ningún erudito o grupo podría esperar desenredar la completa información de toda una vida, y que durante muchos siglos los eruditos tendrían que trabajar consciente o inconscientemente en el material. Solucionaron el problema creando bastiones de aprendizaje que ahora conocemos como las grandes universidades del mundo. Estas no estaban abiertas para el bien del mundo o para la elevación espiritual de la humanidad. Eran sitios de aprendizaje e investigación para la información pandimensional. Junto con muchas iglesias y monasterios, las universidades se convirtieron en los epicentros de colación de la miríada de investigaciones que frenéticamente estaban llevándose a cabo a través de todo el globo, vea o lea el nombre de la rosa. Estos colegios albergaban y preservaban la información recolectada a través del tiempo. Para asegurarse que solo los iniciados tenían el acceso, fue instigada las estructuras, basada en la masonería, de fraternidades. Virtualmente todos los miembros fundadores de la Sociedad Real eran francmasones. Uno podría razonablemente argumentar que la Sociedad Real misma, por lo menos en su inicio, era una institución masónica. Michael Vaillant, Santa Sangre y Santo Grial. Fue solamente mucho más adelante que, para evitar la curiosidad y prevenir una guerra de clases, las universidades fueron finalmente abiertas a las masas. El estudio de la arquitectura, el simbolismo y la geomancia, posicionando los grandes asientos mundiales de aprendizaje, tales como el Smithsoniano, abarcan todo un tema por sí mismo. Una de las personalidades que fue puesta a funcionar en el magnum opus de los necrománticos atlantes fue Francis Bacon, quien algunos consideran como el padre de la ciencia moderna. De hecho, los nuevos paradigmas científicos que salieron de este período, las leyes que fueron descubiertas acerca del universo y la naturaleza de la vida biológica, la mayor parte surgió de estos pensadores y especialistas reclutados por la nobleza negra de Europa para trabajar en el megaplan. Para poder encubrir esto, ha sido puesto delante de nosotros que hay ciertos tiempos en la historia que, por ninguna razón aparente, el conocimiento de una clase florece, y se ponen en boga ideas similares.
Es posible que muchas de las figuras de la ciencia temprana eran empleados de la Hermandad Oscura. La historia revela cómo muchos científicos eran diestros ocultistas, y así están todavía hoy en día también, aunque está muy bien encubierto. El descenso hacia este mundo del conocimiento, a nivel por mayor, dio surgimiento a la edad de la iluminación y a la edad industrial. Es más, así como Marlowe, William Shakespeare estaba también consciente de lo que estaba sucediendo detrás de la fachada de acontecimientos. Crípticamente, él se refería al plan oculto y sus juegos, y parece que advirtió en contra de esto. Las obras de Shakespeare contienen complejas anécdotas de alquimia y ocultismo, sin embargo, por alguna extraña razón, muy pocos eruditos académicos le han puesto la atención apropiada a estos. Está también la controversia de la identidad real de Shakespeare. Ha sido asumido que el personaje responsable para las obras no era otro que Sir Francis Bacon, pero esto no ha sido confirmado. Es más probable que un excepcionalmente dotado descendiente de los hijos de las serpientes fue el responsable de estas. Los trabajos por sí solos contienen cifras encriptadas, que podrían revelar la autoría de las obras. La información transmitida, canalizada, por las superalmas pandimensionales era que, de hecho, habían claves para la puerta estelar. Pero lo que éstas eran y la manera de implementarlas no fue inmediatamente alcanzable. De hecho, los macrobios revelaron que la humanidad tendría que continuar avanzando tecnológicamente hasta el punto donde los secretos de cómo convertir la energía en materia pudieran ser estudiados y dominados. Sin embargo, incluso para comenzar a entender las permutaciones de esta primera meta, tendría que pasar siglos aprendiendo acerca del exacto fenómeno opuesto, de cómo la materia se convierte en energía. Este fue el motivo detrás de la mayor parte de la investigación científica postindustrial y la experimentación. Obviamente, no porque la humanidad estuviese evolucionando por primera vez hacia la maestría técnica. La fase 1 de la lección de los macrobios estaba finalmente concluida cuando los semidioses atlantes tuvieron éxito en dividir el átomo en los años 50. Un estudio de las vidas y carreras de aquellos involucrados con la energía atómica, como Leo Szilard y Roberto Oppenheimer, probarán ser una línea interesante de investigación para aquellos interesados en corroborar nuestra disquisición. Solamente hasta ahora, después de casi un milenio, son ellos capaces de embarcarse en el descubrimiento del reverso de cómo la energía se convierte en materia. Sun Microsystems, con su sugestivo logo serpentino, SRI, Instituto Sanford para Investigación, y MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, son tres de muchas corporaciones, fundadas por la nobleza negra, que son frentes para esta investigación. Las sociedades secretas son una presencia, no solamente detrás de la industria, sino que también de los gobiernos. El símbolo para la actual Unión Europea, por ejemplo, fue primero sugerido para la bandera de los Estados Unidos de Europa, por el supersecreto Priorato de Sion, del cual se dice que tiene sus oficinas principales en Francia. Los gran maestros e ilustres miembros de esta orden descienden de los reyes medievales merovingios, que datan su ascendencia hasta el israelita rey David. La palabra merovingio viene de Merobee, significado nacido del mar. No obstante, esto no se refiere al mar físico, sino al más grande abismo, el cielo nocturno. La palabra e imagen del mar ha sido usada desde hace mucho como un simulacro encriptado para los cielos. Por lo cual, lo que se dice que nació es realmente que nació extraterrestre. Ver 20.000 leguas bajo el mar por Julio Verne. La palabra griega anfibio significa simplemente vida en dos planos. La palabra fue a menudo aplicada en la antigüedad para aquellos hombres que, aunque todavía usaban la forma humana, se habían hecho casi divinos a través del conocimiento, y vivieron tanto en las opulentas regiones espirituales como en la tierra. El símbolo más común usado por los merovingios era la serpiente o el dragón. De hecho, el dios anfibio mejor conocido era Dagon, cuyo nombre connota dragón. Uno de los reyes merovingios llevaba el nombre Dagoberto. Por todas partes percibo cierta conspiración de hombres ricos buscando su propia ventaja bajo el nombre y pretexto de la Comunidad de Naciones, el Commonwealth.
Publicación de Biblioteca Pléyades. Capítulo 14. Pesadillas de Silicón. La segunda clave enociana se refería a la naturaleza y propiedades del extraño elemento silicio. La relación entre el carbón y el silicón, fue revelado, era uno de los denominadores importantes al problema. El principal obstáculo era la disponibilidad de este y otros minerales. Para conseguir este elemento, y para usarlo de la manera correcta, no estaba para nada en las capacidades de la inteligencia elizabethana, ni incluso para aquellos con ADN alienígena. Incluso los primeros pasos fueron casi imposibles de actualizar. Sir John Dee, sin embargo, convenció a sus amos que se podría hacer, que él había visto el futuro y que el éxito era alcanzable en el tiempo. Él dijo que sus propias vidas deberían ser colocadas, si fuese necesario, para asegurar el glorioso juego final. Sus instrucciones eran que el planeta Tierra entero tendría que ser poseído y desnudado de sus recursos naturales para procurar el bienestar y poder necesario para crear los medios de llevar a cabo su plan a largo plazo. Así, pues, es desde este tiempo en la historia, y desde una isla tan pequeña, que comienza el imperio. Inglaterra precisó crear su gigantesco y explorativo imperio, que extendió sus tentáculos a las esquinas del mundo, y sometió despiadada y eficientemente a naciones y culturas que estaban en su camino. Los consorcios de la Bahía de Hudson y la India del Este fueron fundados, se abrieron grandes rutas comerciales, y fue instigado el comercio de esclavos humanos. Los países fueron, entonces, despiadada y sistemáticamente saqueados de sus recursos naturales, que eran llevados a Inglaterra y agregado a las inmensas bodegas que habían sido saqueadas durante las conquistas romanas, la invasión normanda y las cruzadas, en siglos anteriores. Sir Thomas More, 1478 a 1535. Como la tierra en su estado primitivo no se adapta a nuestra expansión, uno debe de amarrarla para satisfacer el destino humano. Jean Borst, curador del Museo de Historia Natural de Francia. Teilhard de Chardin, quien nos dio el concepto de la noosfera, un nivel de existencia que ha de ser permanentemente dominado por el intelecto humano y planificación, y el cual nuestra especie debe ahora adaptarlo para cumplir con su destino. Theodore Rochak, donde termina el desierto. El protestantismo fue fabricado como una religión orientada al trabajo ético, a la carta. Era para engendrar la apropiada disposición psicológica en las masas. Tuvo éxito. Raramente se ha revelado públicamente que el colonialismo está basado en una agenda oculta cuidadosamente custodiada. Este movimiento de la aristocracia inglesa, de lanzar un imperio, fue el comienzo de una nueva fase en la historia de la raza serpiente. Señalizaba el comienzo de la Edad Moderna. La más tardía edad de la Iluminación y la subsecuente edad industrial fueron también etapas a lo largo del camino, cada una definida por el avance en la tecnología y el genocidio. Los avances más importantes en la civilización son procesos que arruinan las sociedades en las cuales ocurren. Alfred North Whitehead. La civilización se origina en la conquista del exterior y la represión en el hogar. Es inútil negarlo, porque es imposible encubrir que una gran parte de Europa, toda Italia y Francia y una gran porción de Alemania, para no decir de otros países, está cubierta con una red de estas sociedades secretas, tal como la superficie de la Tierra está ahora siendo cubierta por ferrocarriles. Publicación de Biblioteca Pléyades. Capítulo 15. A petición de Su Majestad Satánica. Estaremos conscientes de las verdaderas razones para el genocidio, para la matanza masiva que asistió la colonización. Su propósito es también uno de significado oculto. Cuando Dee entró en comunicación con las inteligencias sobrenaturales, le dijeron que había un precio para el conocimiento que le irían a dar, un precio por la asistencia continuada a través de las edades. Las superalmas querían algo, y ese algo era sangre. La sangre tiene propiedades ocultas, especialmente cuando es tomada de un inocente, asesinado en un arreglo ritual, ver Highlander y cualquiera de las películas de Drácula. Sangre es una forma de energía, y los vampiros viven de ella. La sangre es muy importante para los ocultistas.
Por lo tanto, este es el énfasis que las sociedades antiguas y las jerarquías de sacerdotes pusieron, y que ahora los modernos sindicatos criminales le ponen. No es coincidencia que la palabra sangre es la segunda palabra más común en la Biblia, después de Dios. No hay sangre, no hay trato. Así pues, el maestro Di con sus colegas y dependientes vio en esto que sus guardianes oscuros tendrían toda la sangre que requirieran. En su gran pacto, él puso a toda la humanidad como sacrificio para la causa de sus amos. Esta es la razón para las interminables guerras y conflictos que llenan la historia del mundo. Las guerras son precisamente rituales de sangre planeados, con todos los aparentemente lados opuestos siendo financiados por los mismos grados no vistos. Vea Doctor Who, estado de decadencia. Para proporcionar los recursos físicos y los sacrificios humanos, los piratas, hombres del fuego, eran financiados por los Tudors y se dirigían a alta mar para conquistar costas extranjeras e intoxicar o asesinar y esclavizar a aquellos que encontraban. Algunos de sus hechos contienen claros patrones ritualísticos. Es un hecho que los líderes de estos piratas eran aristócratas de la dinastía Tudor. Uno fue llamado sugestivamente Sir Francis Drake. Drake significa dragón. Los piratas colonizaron América, y subsecuentemente, sus descendientes adinerados, conocidos como el Russell Trust, formó las universidades de la Liga de la Hiedra para la educación de sus propios descendientes. Las fraternidades fueron establecidas para mantener la jerarquía y el prestigio, pero también para asegurarse que solo los candidatos correctos llegaran hasta el sanctum interno para aprender la verdad. La fraternidad Skull and Bones de la Universidad de Yale es una de las tales fraternidades faustianas. Muchos presidentes, políticos e industriales pertenecen a ella. Un Yale es un extraño animal híbrido, a menudo visto en la armería real. Otro enclave es llamado la Sociedad Bohemia, Bohemian Society, cuyo emblema es el búho. Esta criatura aparece en miniatura en los billetes de $1 estadounidense, y es descrito como el tótem apropiado de la sociedad secreta, porque puede ver cosas en la oscuridad. Para más sobre este controversial tema, vea los trabajos de Jordan Maxwell, Anthony Sutton, Sindon LaRoche y Justus Mullins. Ver Blade Runner y la Brotherhood of the Bell. El gobierno de este país no solo tiene que tratar con gobiernos, reyes y ministros, sino también con sociedades secretas, elementos que deben ser tomados en cuenta, los cuales a último momento pueden derribar nuestros planes a la nada, que tienen agentes por todas partes, que incitan asesinatos y pueden, de ser necesario, conducir una masacre. Benjamin Disraeli, Lord Beaconsfield. Benjamin Disraeli, Lord Beaconsfield. La sola palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta, y nosotros estamos, como personas, inherente e históricamente opuestos a las sociedades secretas, a los juramentos secretos y a los procedimientos secretos. Hace mucho decidimos que los peligros de la excesiva e injustificable ocultación de hechos relevantes pesaron más que los peligros que son citados para justificarlas. John F. Kennedy, abordando a editores de periódicos, 27 de abril de 1961. Existe un gobierno oculto con su propia fuerza aérea, su propia naval, su propio mecanismo de movilización de fondos, y la habilidad de perseguir sus propias ideas del interés nacional, libre de todo chequeos y balanzas, y libre de la misma ley. Senador Daniel K. Inouye. Otra estrategia usada a través de los siglos fue la distribución de las plagas entre los pueblos del mundo. Los profesionales médicos han sido los agentes más efectivos en los rituales sangrientos, y estremecerá al mundo desde sus mismas fundaciones si se llegase a conocer la historia completa de su malevolencia. Y hay también otras clases de individuos malignos operando a petición de la Hermandad de la Serpiente, Brotherhood of the Snake. Estos criminales vampirísticos todavía están operando en las calles de todas las ciudades importantes, torturando a sus víctimas y ofreciéndolas en sacrificio a los macrobios oscuros. El control mental es un método el cual hace mucho ha sido refinado por los amos ocultos, y ellos lo usan constantemente y en muchas variaciones. Muchos de los ahora supuestos asesinos en serie están ejecutando,
consciente o inconscientemente, actos que tienen sus raíces en el más oscuro de los rituales. Cuando los macrobios fueron contactados, ellos enfatizaron que no era suficiente la mera matanza. Las muertes habían de ser conducidas en un estilo ritualístico. Esto significa que el método de matar es importante, pero lo es también el lugar de la ejecución. Y este último punto es muy importante. Si una víctima no es ritualmente asesinada, sus energías no pueden ser absorbidas por los macrobios. Por ejemplo, los soldados, una de la mejor clase de víctimas para el sacrificio, son adornados con antiguos símbolos ocultos, como pentagramas y bellotas, etc., en su ropa, no para que parezcan guapos, sino que son correctamente marcados cuando ellos entran al lugar de la misa negra. La caballería estadounidense, por ejemplo, usó el símbolo de las espadas cruzadas, que es un símbolo oculto para la guerra del Armagedón. Como un recordatorio del nivel de atrocidades y naturaleza demoníaca de los generales, refiero al lector a las características de las películas clásicas, Senderos de Gloria, y El Triturador Morant, y Doctor Who, Juegos de Guerra, Génesis de Loa Daleks, Estado de Decadencia, y también Iluminación. Muchos asesinatos modernos son cometidos en importantes sitios sobre la rejilla de la Tierra, lo que constituye un asesinato ritual. Ver los crímenes de Jack el Destripador, así como las ejecuciones de John Fitzgerald Kennedy y Lady Diana Spencer. Lady Spencer fue asesinada de manera ritual, exactamente el mismo día que el Destripador reclamó su primera víctima, agosto de 31. Este es también el día cuando la constelación de Virgen, Virgo, desciende debajo del horizonte hacia el bajo mundo. Virgo está conectado con ilustres mujeres y madres. Los asesinatos del Destripador fueron cometidos a petición de las logias masónicas de Inglaterra. El autor Stephen Knight, quien expuso los nombres detrás de esto, así como la razón para las atrocidades, murió 2 años después de que su libro, La Hermandad, The Brotherhood, saliera. Su muerte jamás fue satisfactoriamente explicada. John F. Kennedy también fue asesinado en el cruce de 3 calles, a la posición astrológica conocida como el signo en 13, o Fuchus, el cual existe entre Escorpión y Sagitario. En tiempos antiguos, el héroe que descendió al bajo mundo, en este punto fue conocido como el Viajero. Sugestivamente, este era el nombre codificado para John F. Kennedy, como era usado por su servicio secreto. Los secretos del asesinato del presidente están detallados en Cold to Serve, la biografía del lugarteniente coronel James Bowditch. Muchos asesinos en serie matan entre 7 y 13 víctimas antes de que sean repentinamente atrapados. El lector puede estar horrorizado de que actividades tan infames pudieran ser permitidas y autorizadas por aquellos de sangre real. Pero una revisión de la historia claramente demuestra que las monarquías del mundo tienen poca conciencia cuando se trata de asesinatos masivos. Sus acciones, sin embargo, tienen sentido, si nuestra teoría está correcta, que los oligarcas post-diluvianos tienen fuertes lazos con los nefilim alienígenas, y que ellos han, a través del tiempo, suprimido e incluso expulsado hacia afuera los cromosomas en sus perfiles de ADN. Para el lector que no pueda comprender la clase de mentalidad que conspiraría al asesinato, no solo de individuos, sino que de culturas enteras, aquí hay unas pocas palabras a considerar. El estado de monarquía es la cosa más suprema sobre la tierra, ya que los reyes son, no solo los lugartenientes de Dios sobre la tierra, y se sientan sobre el trono de Dios, puesto que si consideramos los atributos de Dios, se va cómo encajan en la persona de un rey, y disputar lo que Dios hace es blasfemia. Por lo que es sedición por parte de los súbditos disputar lo que un rey pudiera hacer en la altura de su poder. Yo no haré que usted interfiera con mis derechos tan antiguos, puesto que los he recibido de mis predecesores. James I, rey de Escocia e Inglaterra. Los historiadores prefieren ignorar tal lenguaje como mera exageración o retórica, los delirios de megalomaníacos. Claramente, sin embargo, a la luz de nuestra tesis actual, estas siniestras palabras connotan muchísimo más. El pasaje indica que el derecho divino ha sido pasado desde períodos antiguos, y el tema del linaje está claramente implicado.
Pero son evidentes políticas humanas, más bien que divinas, ya que ningún dios digno de veneración podría ser el autor y transmisor de tales poderes. Muchos reyes afirman descender de los antiguos linajes. Carlomagno, por ejemplo, usaba el título David para indicar su descendencia del rey israelita de Jerusalén. Los reyes portaban coronas y la palabra corona viene de Cronus, Cronos, Jainas, Crom, Kellos, etc., lo cual era el nombre antiguo para el planeta Saturno. De alguna manera, el planeta Saturno y su simbolismo se confundieron con aquel de Tiamat, el que se pensaba era el segundo sol que cayó a la Tierra. Se decía que los reyes de la Tierra regían como Saturno o para Saturno. Los hebreos identificaron a Saturno con Lucifer o Satán, el dios de la restricción, del materialismo, de la negatividad y del caos, que también cayó del cielo. Los sumerios afirman que los primeros reyes humanos en la Tierra eran descendientes de los regentes custodios que se cruzaron con mujeres humanas. Estos cruces dieron derecho a los ascendientes semi-humanos de convertirse en los monarcas tempranos en la Tierra.